Puedes imaginar matar a casi 400 enemigos y que el mundo apenas conozca tu nombre. Esta es la historia real de un guerrero invisible, un francotirador letal, un héroe olvidado. Su nombre, Francis Pegamagabo, nació en la calma de los bosques de Ontario. Un niño ojibwa criado entre leyendas, niebla y silencio. Aprendió a moverse sin ser visto, a cazar sin ser oído, y ese silencio se convertiría en su arma más poderosa. Desde temprana edad, Francis sintió el llamado de sus ancestros. Escuchó las historias de los ancianos, que hablaban de espíritus guardianes, de la tierra como madre, del deber hacia la comunidad. Su identidad no venía de un uniforme, sino de su conexión con su pueblo y su historia. Francis Pegamagabo nació el 9 de marzo de 1891 en la comunidad de Shawanaga, a orillas de la bahía georgiana. La vida para un niño ojibwa estaba llena de desafíos. Huérfano de padre a temprana edad, fue criado con el apoyo de su comunidad. Aprendió a cazar desde pequeño, desarrollando una paciencia y precisión que más tarde asombrarían a sus compañeros de trinchera. El joven Francis aprendió a sobrevivir los duros inviernos canadienses, a rastrear señales casi invisibles, a mezclarse con su entorno. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Francis tenía 23 años. Fue uno de los primeros hombres indígenas en alistarse, llegando al centro de reclutamiento de Valcartier en agosto de ese año. A pesar de enfrentar el racismo institucional del ejército y la sociedad canadiense, Francis se unió al 23º Batallón de Infantería, conocido como los Pioneros del Norte. Su pasión por defender la tierra que consideraba suya superó cualquier obstáculo. El viaje a Europa fue la primera vez que salió de Canadá. Mientras el barco cruzaba el Atlántico en 1915, Francis miraba el horizonte, preguntándose qué le esperaba en una guerra tan lejos de sus bosques. En ese momento, muchos creían que la guerra sería corta, casi una aventura. Nadie imaginaba el infierno que esperaba en las trincheras de Francia y Bélgica. Para Francis, cada kilómetro alejándose de su tierra significaba adentrarse en un mundo desconocido. Su bautismo de fuego llegó en la Segunda Batalla de Ypres en abril de 1915. Fue el primer ataque masivo con gas venenoso de la historia. Mientras el cloro verdoso se arrastraba por la tierra de nadie, Francis enfrentó el terror con una calma sorprendente. Los espíritus te protegen cuando el miedo te paraliza, solía decir. Esa calma se convertiría en su sello distintivo. Mientras otros disparaban nerviosamente, Francis esperaba, observaba, elegía su momento. El capitán de su compañía pronto notó las habilidades extraordinarias del joven ojibwa. Pegamagabo tiene ojos de águila y la paciencia de una roca, escribió en sus informes. Pronto, Francis fue usado como explorador y mensajero, roles que requerían sigilo absoluto. Cruzar la tierra de nadie se convirtió en la especialidad de Francis. Mientras otros hombres temblaban al pensar en aventurarse en territorio enemigo, Francis se deslizaba entre alambres de púas y cráteres como un fantasma. Ganó su primera medalla militar en 1916, después de la brutal batalla del Somme. El informe oficial destacó su gran valentía y devoción al deber. Francis había cruzado repetidamente la tierra de nadie bajo intenso fuego enemigo para entregar mensajes críticos. También había localizado nidos de ametralladoras alemanas que fueron posteriormente neutralizados. La ceremonia de condecoraciones fue breve. La guerra no permitía largas pausas. Francis guardó la medalla sin fanfarria. La guerra continuaba. Con el tiempo, Francis desarrolló una reputación casi mítica. Los soldados alemanes hablaban de un fantasma indio que acechaba en la oscuridad. Un soldado podía estar tranquilamente en su puesto y caer muerto sin escuchar el disparo. La cuenta crecía, 50, 100, 200 enemigos caídos. Francis nunca se jactó de sus bajas.
En su cultura, quitar una vida requería reflexión y respeto. Cada noche, solo en su trinchera, realizaba pequeños rituales por aquellos que había matado. En 1917, durante la batalla de Passchendaele, Francis superó incluso sus propios límites. El campo de batalla era un pantano de lodo y sangre donde los hombres se hundían hasta la cintura. Bajo lluvia constante y bombardeos, Francis se arrastró a posiciones avanzadas para reunir inteligencia sobre las defensas alemanas. Permaneció inmóvil durante 3 días en un cráter inundado, observando cada movimiento enemigo. La inteligencia que trajo de vuelta permitió ataques precisos que salvaron cientos de vidas canadienses. Recibió su segunda medalla militar después de Passchendaele. El general Arthur Currie, comandante del cuerpo canadiense, destacó personalmente la valentía excepcional y desprecio por el peligro de Francis. Los periódicos canadienses publicaron pequeñas notas sobre el francotirador indio, pero siempre como una curiosidad, nunca otorgándole el reconocimiento completo que merecía. En cartas a su familia, Francis apenas mencionaba sus hazañas. «Hago lo que debo», escribía, «como me enseñaron los ancianos». Para finales de 1917, Francis era una leyenda en el frente occidental. Su cuenta confirmada de bajas superaba las 300. Su arma era un Lee Enfield estándar, pero en sus manos parecía una extensión de su cuerpo. «Nunca he visto a nadie disparar con tanta precisión», dijo un oficial de artillería. Podía darle a un hombre a 800 metros con vientos cruzados y poca visibilidad. Francis atribuía su puntería a años de caza en los bosques de Ontario, donde desperdiciar una bala significaba volver a casa sin comida. Pocos saben que Francis también se destacó por su valentía rescatando heridos. En múltiples ocasiones se arrastró a territorio disputado para recuperar camaradas caídos. Durante una ofensiva en agosto de 1918 con su batallón atrapado bajo fuego cruzado, Francis se aventuró repetidamente en la zona de muerte para rescatar a 8 soldados canadienses heridos. Esta acción le valió una mención en despachos y contribuyó a su tercera medalla militar, un honor alcanzado por muy pocos soldados. El último año de la guerra vio a Francis participando en la famosa ofensiva de los 100 días, una serie de victorias aliadas que finalmente rompieron la resistencia alemana. Para entonces, su reputación era tal que los oficiales lo consultaban antes de planificar operaciones. Su conocimiento del terreno e intuición casi sobrenatural para anticipar movimientos enemigos eran invaluables. En una ocasión, persuadió a sus superiores de cambiar un plan de ataque después de observar detalles en el comportamiento enemigo que nadie más notó. Cuando sonaron las campanas del armisticio, el 11 de noviembre de 1918, Francis estaba en un hospital de campaña recuperándose de heridas de metralla. Su cuenta final, 378 alemanes, confirmados muertos y cerca de 300 prisioneros capturados debido a sus acciones. Estas cifras lo convierten en el francotirador más letal de la Primera Guerra Mundial y uno de los soldados más efectivos en la historia militar canadiense. Sin embargo, mientras las celebraciones estallaban en París y Londres, Francis contemplaba silenciosamente lo que vendría después. Regresar a Canadá no fue lo que muchos veteranos esperaban. Para los hombres indígenas como Francis, fue aún peor. A pesar de haber luchado valientemente por el país, seguían siendo ciudadanos de segunda clase. Francis regresó a su reserva en Parry Island en 1919, donde su pueblo aún enfrentaba la misma discriminación. Las medallas en su pecho ahora parecían más pesadas que durante la guerra. ¿De qué servía ser un héroe en Europa si aún era considerado inferior en su propia tierra? Esta injusticia encendió una nueva batalla en Francis. Si había luchado con coraje en las trincheras, ahora lucharía con igual determinación por los derechos de su pueblo. En 1921 fue elegido jefe de la Primera Nación Wasauksing, posición que ocupó durante 3 períodos.
Desafió directamente al Departamento de Asuntos Indígenas, oponiéndose a las políticas de asimilación y defendiendo los derechos nativos. Sus cartas a funcionarios gubernamentales eran tan precisas como sus disparos en el frente, directas e inquebrantables. Francis se convirtió en una voz problemática para las autoridades. Criticó abiertamente cómo los veteranos indígenas recibían menos beneficios que sus contrapartes blancos. Denunció la violación de tratados históricos. Exigió mejor educación y atención médica para las comunidades nativas. Una vez, cuando un agente gubernamental trató de intimidarlo, Francis respondió: «He visto hombres morir por la libertad en Europa. No tengo miedo de hablar por la libertad de mi pueblo aquí». Su lucha política no estuvo exenta de dificultades personales. Como muchos veteranos, Francis sufrió de lo que ahora llamamos TEP. Los recuerdos de la guerra atormentaban sus noches. Encontró consuelo en las ceremonias tradicionales Ojibwa y en su familia. Se casó con Eva y tuvo 6 hijos. Les enseñó tanto las tradiciones ancestrales como la importancia de adaptarse a un mundo cambiante. Debemos conocer ambos caminos, les decía, para sobrevivir en estos tiempos. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, Francis fue elegido presidente de la Hermandad Nacional India, una organización pionera para los derechos indígenas. Desde esta posición, instó a la unidad entre diferentes naciones nativas y presionó por reformas legales. Su experiencia como veterano le dio una autoridad moral que pocos podían igualar. Cuando hablaba sobre igualdad y justicia, lo hacía como alguien que literalmente había sangrado por su país. Conforme envejecía, Francis siguió siendo una figura respetada, pero fue en gran medida ignorado por la historia oficial de Canadá. Sus hazañas de guerra se desvanecieron, mientras nuevos conflictos acapararon los titulares. Sin embargo, en las comunidades indígenas, las historias del francotirador Ojibwa se transmitían de generación en generación. Para los jóvenes nativos, Francis representaba la prueba de que podían sobresalir en cualquier campo sin abandonar su identidad cultural. Francis Pegama-Gabou murió el 5 de agosto de 1952 a los 61 años en su reserva de Wasauksing. Un guerrero que había sobrevivido las peores batallas de la Gran Guerra finalmente sucumbió a un ataque cardíaco. Su funeral mezcló tradiciones militares y ceremonias Ojibwa, simbolizando los dos mundos en los que había vivido. Fue enterrado con sus medallas y una pequeña bolsa de medicina tradicional que siempre había llevado, incluso en las trincheras. Durante décadas, su legado fue casi olvidado fuera de las comunidades indígenas. No fue hasta los años 1980 y 1990 que los historiadores comenzaron a redescubrir la extraordinaria historia de Francis. En 2003 se erigió una placa conmemorativa en Parry Sound, Ontario. En 2016 se develó una estatua de bronce en su honor. La figura muestra a Francis con su rifle y un águila en su hombro, simbolizando el espíritu guía que creía lo protegía durante la guerra. Hoy Francis Pegama-Gabou es reconocido como un héroe nacional canadiense y un símbolo del orgullo indígena. Sus hazañas militares asombran a historiadores de guerra, mientras su lucha política inspira a nuevas generaciones de activistas indígenas. Desde el silencio de los bosques de Ontario hasta el estruendo de las trincheras europeas y más tarde a la lucha silenciosa pero determinada por la justicia, la vida de Francis encarna la resistencia, adaptación y dignidad de los primeros pueblos de América del Norte. Su legado nos recuerda que la verdadera medida de un héroe no está solo en las batallas que gana, sino en las causas por las que lucha después de colgar el uniforme. Francis Pegama-Gabou, el fantasma silencioso de las trincheras, aún nos habla hoy a través de su ejemplo. La voz de los olvidados puede y debe ser escuchada. Si te gustó la historia de Francis Pegama-Gabou, el francotirador Ojibwa, dale me gusta,
comenta y suscríbete. Te esperamos en nuestro próximo video.